Muy buenas, yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y hoy vamos con Psicología de la Percepción, justamente con el tema 5. Así que vamos allá. El punto 1 habla del movimiento real. Cuando se percibe un movimiento como consecuencia del desplazamiento de un objeto o un punto en el espacio. El 1.1 habla de umbrales de detención del movimiento, que se define como la magnitud mínima de distancia para el umbral de desplazamiento o de velocidad para el umbral de velocidad. ¿Qué puede detectar un observador cuando examina un objeto en movimiento continuo? Cuando se eliminaba el marco de referencia y el punto de desplazamiento, se desplazaba sobre un fondo oscuro, el umbral aumentaba. Indicaría que el sistema visual es más sensible al movimiento relativo que al movimiento absoluto. Este efecto no se produce cuando la posición de los estímulos es muy corta. El observador fija su vista en el objeto que se mueve. El movimiento se capta en la fobia, donde la sensibilidad al mismo es máxima. En la parafobia o en la periferia visual, las que la sensibilidad al movimiento decrece. El umbral de detección del movimiento aumenta a medida que la imagen en movimiento se desplaza desde la fobia hacia la periferia visual. El umbral de detención más alto en una situación sin contexto y es más bajo en una con contexto. El umbral de detención de movimiento es mayor en la periferia y la sensibilidad es mayor en la fobia. El movimiento se capta en la periferia visual y se pueden observar fenómenos paradójicos. La paradoja de Auber-Fleisch dice que la imprevisión de que un objeto se mueva más lentamente cuando se fija la vista en él y se capta en la fobia, y que cuando se fija la vista en un objeto inmóvil y el objeto en movimiento se percibe en la periferia visual. El 2.1 nos habla de los posefectos del movimiento. Son fenómenos que se producen tras la observación prolongada de un movimiento continuo y constante. Ilusión de la cascada, posefecto de la espiral o movimiento paradójico. El 2.2 nos habla de movimiento autocinético. Es una ilusión de movimiento que se produce en ausencia total del desplazamiento del objeto y no se produce cuando se ilumina parte de la sala donde se observa el punto, que disminuye cuando se coloca algún objeto cercano al punto de luz. 2.3 Movimiento inducido. Se trata de una ilusión de movimiento en un objeto inmóvil como una consecuencia de la presencia simultánea de otro objeto en movimiento. Los ejemplos pues puede ser la percepción de desplazamiento en la luna a través de las nubes cuando hay viento, puede ser la sensación de que nuestro tren se mueve cuando en realidad se está moviendo el tren de al lado. La ilusión se percibe más fácilmente cuando el objeto se presenta sobre un fondo homogéneo. Un rectángulo luminoso situado sobre un fondo negro que se desplaza en determinada dirección hacia la izquierda, el perceptor resultante es el movimiento del punto luminoso en sentido contrario al movimiento del rectángulo, a la derecha. El 2.4 nos habla del movimiento aparente, que es el inicio de la psicología de la Gestalt, el fenómeno de la percepción del movimiento en ausencia de un desplazamiento físico del objeto que aparece en el intervalo temporal entre 60 y 200 milisegundos. Dentro de este tenemos condiciones que determinan la percepción del movimiento, como son las leyes de corte. Si se mantiene constante el intervalo temporal entre estímulos, mayor distancia requeriría una intensidad mayor y viceversa. Si se mantiene constante la distancia entre los estímulos DEE mayor y EE, requeriría una intensidad menor y viceversa. Si se mantiene constante la intensidad de los estímulos I, mayor intensidad requeriría un IEE mayor y viceversa. Esta situación representa el problema de la correspondencia de movimiento aparente. Dentro de eso también tenemos los tipos de movimiento aparente, que es un movimiento de corto alcance que se percibe cuando se observan películas en el cine, vídeos en la pantalla del ordenador, etc. Es un movimiento de largo alcance en la teoría de la Gestalt y en los anuncios luminosos. El punto 3 nos habla de mecanismos fisiológicos. Dentro de este tenemos detectores de movimiento que en organismos inferiores aparecen en las células ganglionares de la retina. Es una adaptación selectiva, la exposición prolongada al estímulo produce una disminución en la sensibilidad a la dirección del movimiento observado. Y también dentro de los mecanismos fisiológicos tenemos el análisis cortical del movimiento, que es el procesamiento de aspectos más complejos del movimiento, que se realiza en zonas más especializadas, como son las áreas del MT o el MST, del lóbulo temporal, ¿vale? El punto 4 nos habla de modelo de detención del movimiento. Algunas células del córtex visual responden de manera selectiva a la dirección del movimiento. Y el punto 5 nos habla de percepción de acontecimientos. Dentro de este tenemos la percepción de la causalidad, el movimiento biológico y el movimiento propio y flujo óptico.
En la percepción de la causalidad, la relación causa-efecto, que si un objeto en movimiento colisiona con un objeto inmóvil y este comienza a moverse a la misma dirección del primero, se percibirá que el movimiento del primer objeto es causa del movimiento del segundo. La percepción de acontecimientos era directa y posiblemente innata. En el 5.2, el movimiento biológico, donde Johansson estudió el movimiento del cuerpo humano, la percepción del movimiento biológico ha permitido la identificación del sexo del actor en función de la forma de caminar. Y el 5.3, el movimiento propio y flujo óptico, que el flujo óptico proporciona información acerca de la naturaleza del movimiento, proporciona dos tipos de información, que es la distancia o la perspectiva del movimiento, e información sobre el movimiento propio. La dirección del movimiento vendría indicada por el denominado foco de expansión. Y hasta aquí el tema 5 de percepción, es cortito, fácil de entender, es un poquito más llevadero, así que nada, espero que os ayude y os sirva para repasar o para lo que sea. Muchas gracias por estar ahí, suscríbete, recuérdalo.